Colegas, buenas tardes. Me comentan de Alliance for Peace Building que sigue fluyendo el acceso de personas, así que empezaremos en 2 o 3 minutos. Ahí nos dejan saber. Así que por ahora, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar un poco. Qué gusto tenerles en esta sesión. En unos momentos más estaremos comenzando. Gracias. Hola a todas, todos, bienvenidas, bienvenidos sean a esta sesión completamente en español dentro de la PeaceCon, titulada Construir Paz en tiempos de COVID, América Latina frente a la crisis. Es para mí un gusto tenerles aquí. Me complace también mucho saber que tenemos gente de diferentes partes del planeta interesadas todas, todos en un solo tema que es la construcción de paz, ¿no? Como sabemos, seguramente ya se habrá hablado mucho en sus países, en sus comunidades, sobre este tema de cómo la pandemia vino a impactar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo garantizamos la continuidad de ello en un panorama completamente diferente, ¿no? Que cambió de un día para otro. Así que el día de hoy vamos a contar con las reflexiones en este sentido de un panel fantástico. No podría haber pedido más. Nos acompañan de Argentina, Guatemala y de México, 4 personas que ya estaré presentando y que van a platicarnos, que van a responder el día de hoy 4 preguntas guía en este sentido. En primer lugar, nos va a platicar desde Argentina Ana Cabria, que es la co-directora de la Fundación Cambio Democrático, miembro de la red Partners Network, que ha trabajado mucho en estos temas en la región, incluso como consultora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ana, bienvenida. También nos va a acompañar con su reflexión Carlos Sarti. Carlos de Guatemala, director ejecutivo de la Fundación ProPaz, miembro de la Red Global para la Prevención del Conflicto Armado, GPAC por sus siglas en inglés. Y también de GPAC, de esta red, nos acompañan Marina Pajés, coordinadora de Servicio Internacional para la Paz, CIPAS, una organización que se encuentra en Chiapas, así que desde México tendremos la visión de Marina y también de Paulina, que
además de ser la representante regional para GPAC en Norteamérica, es la directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica. Mi nombre es Daniel Martín, soy director del Programa de Desarrollo Sustentable y tendré el honor de estar cual tirano llevándoles el tiempo a nuestros panelistas que en 7 minutos van a presentarnos sus reflexiones en torno a 5 preguntas guía. La primera, ¿cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 la forma en que las personas y organizaciones diseñan, miden e implementan sus procesos de construcción de paz? Segunda, ¿qué desafíos se han encontrado en este sentido? Tercera, ¿qué impacto ha tenido esto en sus procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje? ¿La pandemia afectará la forma en que diseñamos, monitoreamos e implementamos nuestros procesos de construcción de paz? De ser así, ¿cómo? Y finalmente, si es necesario abrir nuevas colaboraciones para garantizar la continuidad de nuestro trabajo de construcción de paz, y qué tipo de colaboraciones son no solo necesarias, sino deseables. En este sentido, yo voy a ceder el micrófono entonces primero a Ana, no sin antes decirles, por favor, a todas las personas que nos acompañan hoy, que si tienen dudas, las vayan dejando en el chat, ya que nos iremos con las presentaciones de corrido, y una vez que hayan concluido, haremos un intercambio en el que yo voy a poder pasar las preguntas que ustedes hagan llegar a través del chat a nuestras panelistas, nuestro panelista. Muchas gracias por los saludos, Fernando. Aquí estaremos entonces recibiendo todas sus preguntas. Y sin más, yo me callo y le dejo la palabra a Ana por hasta 7 minutos para responder estas 7 preguntas guía desde Argentina. Muchas gracias, Ana. Adelante. Buenas a todos y todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches en esta conferencia global. Un placer estar con todos ustedes. Vamos a ver si podemos responder, aunque sea entre todos, a estas preguntas difíciles. Antes de como reflexionar sobre lo más práctico de la vida de nuestras organizaciones, quería hacer una reflexión de sentido. Realmente estamos en un tiempo de cambios. Antes del COVID ya la humanidad, a distintos pasos y escalas, protagonizaba grandes desafíos y grandes cambios. COVID de alguna manera ha traído de manera contundente y nos ha puesto lo mejor y lo peor al alcance de todas las manos, ¿no? Y nos ha constatado la inminencia de estos cambios. Es un punto de inflexión y yo la pregunta que me hago será para que haya solo algunos cambios de dirección que son aislados o realmente podamos como humanidad crear patrones colectivos que nos lleven colectivamente a una nueva manera de estar en el mundo. Hace poco la presidenta de mi organización, Carmen Olachea, en un discurso de apertura nos decía que habíamos nacido en una época extraordinaria, que estaban cambiando tantas cosas porque había un cambio de paradigma. Y en ese cambio hay un tiempo intermedio, y quienes lo viven sienten que hay una pérdida, pero también un asombro ante lo nuevo, porque es una época en la que tenemos conciencia de que hay un proceso de transformación. Y nosotros tenemos una necesidad imperiosa de velar y cuidar por la vida de todos y todas, y de todo, la vida del planeta. El COVID es un hecho que nos expone ante esta necesidad de una manera muy evidente. Pensando en cuáles son los desafíos, antes que pensar en los de mi organización o nuestras organizaciones como constructores de paz, pienso en los desafíos de las poblaciones con las que trabajamos. Según informes de Civicus, más del 54% de la población vive en países con espacios cívicos obstruidos, represivos o cerrados. Más de un quinto de la población de América Latina está en situación de vulnerabilidad, lo estaba antes del COVID. Y esta crisis solo acrecenta y agranda las brechas. Argentina, en el caso de mi país, es un país de grandes contrastes y de mucha diversidad. No puedo hablar de una situación homogénea en relación a todos los derechos. Si bien hay políticas y agendas progresivas en relación a algunos derechos, persisten desafíos y restricciones en otros. Tenemos una democracia construida con una base de desigualdad política y económica.
y la pandemia, de nuevo, agranda esas brechas. Por el foco que hacemos en nuestro trabajo en Fundación Cambio Democrático, que trabajamos mucho en temas de sostenibilidad y en relación con recursos, construcción de paz, en relación a conflictividad en torno a recursos naturales, por ejemplo, observamos que América Latina cuenta con valiosísimos recursos, con grandes reservas y con políticas en general de nuestros países que enfocan en la extracción de esos recursos para el desarrollo económico. La pandemia lo que hace es acrecentar el interés y la necesidad en la extracción de los recursos, no siempre protegiendo los derechos de las comunidades más vulnerables. Mi conclusión en relación a pensar con el foco puesto en las poblaciones que trabajamos es que la conflictividad en torno a todos los derechos aumenta. Las organizaciones que trabajamos en construcción de paz hacemos un lento y artesanal trabajo de construir confianza entre actores en tensión, en construir confianza en lentos procesos de cambio. Y la situación de la pandemia hace que eso se debilite. Y al mismo tiempo las organizaciones hacia adentro enfrentamos muchísimos desafíos. Por un lado, hemos tenido que revisar y actualizar nuestras agendas al tiempo que necesitábamos seguir respondiendo a proyectos, programas o procesos de transformación de conflictos que difícilmente se pueden adaptar rápidamente al desafío de la virtualidad o de la no presencialidad. Al mismo tiempo que tratábamos de sostener esos procesos, hemos tenido que adaptar una agenda para responder a nuevas necesidades. Hemos tenido que repensar estructuras y formas de trabajo, es decir, muchas organizaciones no solo hemos empezado a trabajar virtualmente, sino que nos hemos visto la necesidad de cerrar nuestras oficinas físicas por falta de, porque ha bajado nuestra capacidad de sostener los gastos administrativos. Hemos tenido que, digamos, trabajar reforzando otras áreas para acomodarnos a las nuevas necesidades. El financiamiento también ha sido un área en la que nos hemos visto golpeados, aun cuando entendemos que ha habido una capacidad de los donantes de responder rápidamente ante las demandas del COVID, claramente este ha sido el foco, y no siempre los procesos de construcción de paz en los que el financiamiento a las organizaciones que trabajan desde la perspectiva de la facilitación y el diálogo parece una tarea menos visible, no siempre es fácil acceder a esos fondos de respuesta rápida. Hacia adelante, ¿cuáles son las oportunidades o lo que necesitamos trabajar para responder adecuadamente? Yo diría que profundizar nuestra sensibilidad al conflicto. Ahora, en tiempo de pandemia y de pospandemia, aún más necesitamos ser más conscientes del marco sensible al conflicto. Practicarlo activamente e implementarlo, no solo cuando trabajamos a nivel de comunidades, sino y sobre todo con un enfoque pedagógico cuando trabajamos con las instituciones de gobierno, que requieren de mucho enfoque sensible al conflicto. Por supuesto, reforzar el trabajo colaborativo en nuestras intervenciones. A los donantes, responder de un modo flexible y constructivo y creativo a la construcción de paz. Es decir, la construcción de paz toma formas muy diversas según el contexto. Es decir, mucha atención va a ir puesta a las necesidades básicas, pero no se puede desatender los procesos de cambio de más largo plazo, que a veces no están conectados directamente con las necesidades más básicas que prioritariamente se deben atender. Y volviendo, digamos, a mis raíces de formación en transformación de conflicto, creo que como nunca volvemos a necesitar usar nuestros lentes multifocales para entender los conflictos, porque si bien se va a necesitar atender a la coyuntura y a las necesidades inmediatas, no podemos perder de vista el largo plazo y los efectos que una pandemia como esta va a tener en las formas de vida de las comunidades y en las formas de la intervención de nuestras organizaciones. Pero además de todas estas reflexiones sobre necesidades para aplicar en nuestras organizaciones, quizás mi esperanza y a donde pongo más fichas de oportunidad es en que tenemos que hacer una reflexión y un cambio
que funde y sostenga a todos los demás, porque es verdad, estamos en un tiempo de cambio de paradigmas y eso pide que trabajemos de manera articulada, reforzando vínculos de colaboración entre comunidades, redes a nivel local y a nivel global, con la flexibilidad necesaria para atender a la complejidad de estos tiempos. Yo creo que esta es la oportunidad de cambio que tenemos. Ahora me callo para dejar el resto y después seguimos conversando. Muchas gracias, Ana. Gracias también por acotarte a los 7 minutos exactos. Voy a dejar la palabra entonces ahora a Carlos, nuevamente invitándoles a que todas las dudas, reacciones que pudieran tener, nos las hagan llegar acá en el chat. Carlos, tienes la palabra por hasta 7 minutos. Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación y me complace mucho estar en este panel que vamos a cruzar ideas y a generar ideas que nos van a servir a todos a futuro y también espero a las personas que nos están escuchando. Yo voy a ir un poco como hizo una narrativa sobre las preguntas y no puntualizando cada una. Pero sí vale la pena ver que recordar la pandemia tiene un impacto totalizante. Es decir, afecta a todas las dimensiones de las dinámicas global, nacional y local. O sea, en Guatemala también, como lo señalaba Ana, nada escapó un poco a ese influjo de la pandemia. Y eso implica, en un momento, al principio, pues genera incertidumbre, incredulidad primero, después miedo, temor a qué va a pasar, esa incertidumbre sobre el futuro, pues se acrecentó con la pandemia. Y también de parte de los sectores sociales hay respuestas diferenciadas, ¿no? En el sentido de que para un sector empresarial, pues predominaba la apertura de la economía, para los médicos la sobrevivencia, la salud, la vida, y para muchas ONGs y constructores de paz, pues también privilegiábamos buscar las formas de salvaguardar la vida y las formas de organización. Pero después de ese primer impacto, pues nosotros como organización ya dijimos, hay que hacer ajustes, ¿no? Y lo primero fue hacer planes de contingencia, que están en permanente construcción, que estaban orientados a mantener nuestra organización y nuestro contacto con las comunidades. Esto era fundamental, también con nuestras contrapartes, socios, y el plan anual, pues lo convertimos en un plan de contingencia. Las orientaciones que nosotros generamos, digamos, porque nosotros, los constructores de paz en contacto con la gente, no podemos hacer nuestro trabajo desde los escritorios, ¿no? Pero sí nos costó mucho buscar estas formas creativas. Entonces, lo primero es que nos orientamos hacia el cuidado de la salud y también fortalecer la gobernabilidad, la seguridad local y frenar la violencia intrafamiliar. Todos sabemos que la pandemia pues también generó situaciones, digamos, anormales al interior de las familias por el mismo hecho del aislamiento social. En el caso, digamos, de nosotros lo que privilegiamos es mantener el contacto con las comunidades. Y eso hicimos una campaña de entrega de insumos, gel, toallas, para que las autoridades ancestrales y las autoridades indígenas pudieran seguir cumpliendo con su trabajo y pudieran incluso difundir y estar siguiendo la cotidianidad de las comunidades, dado que nosotros no podíamos llegar. Debo decirles que las comunidades asumieron la autogestión de la pandemia y es un rasgo muy importante, históricamente porque casi nunca han recibido nada del gobierno ni del Estado. Entonces, volvieron a hacer uso de esa resiliencia, de esa articulación comunitaria y comenzaron a enfrentar la pandemia, incluso fabricando jabón y algunos medicamentos que no curan la pandemia, pero sí alivian algunos de los rasgos, de los síntomas que se tenían. También es importante que, digamos, las comunidades, las autoridades cerraron las comunidades, no permitían entrar a nadie. Y esto tuvo una deriva medio autoritaria, también hay que reconocerlo, porque muchos alcaldes
exacerbaron estas medidas y cerraron prácticamente todas las entradas a las comunidades. Y en el caso de Guatemala, porque hubo el retorno de migrantes de Estados Unidos y de México, y esto hizo que no les permitieran entrar a los migrantes, a los retornados a las comunidades. Y un rasgo que fue muy fuerte es que Estados Unidos, en plena pandemia, siguió repatriando personas. Y la mayoría de estas personas que venían con el COVID. Entonces, eso fue un poco la dinámica interna que se tuvo, una dinámica tensa, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que hicimos fue generar, digamos, condiciones para que se mantuviera la dinámica de las comunidades. Nos dimos cuenta, digamos, que ya un poco pensando en los desafíos que enfrentamos. En primer lugar, vimos el desafío de la fragilidad institucional. Detrás de la pandemia lo que aparece es el fracaso del modelo de desarrollo y el fracaso del modelo político de gestión. Entonces fallaba el Ministerio de Salud, Economía, todo. Entonces eso nos mostró, digamos, un país con una enorme fragilidad. Y entonces en ese contexto lo que se veía era partimos de debilidades institucionales, partimos de marginalidad, pobreza, inseguridad, y la pandemia fue, como decía Ana, también pues esa enzima que hizo que el pastel, digamos, de la desigualdad creciera. Y en esa medida, nosotros como constructores de paz, también el temor a la violencia y al conflicto. Entonces veíamos que iban a presentarse conflictos, estuvimos, digamos, pensando cómo apoyarlos. En la medida que somos una organización pequeña que no íbamos a poder trabajar a nivel nacional, pero sí en aquellos espacios tratar de aliviar estos conflictos. Entonces vimos que había una crisis del Estado que no comprendía, no tendría termómetros ni oídos para entender la crisis, y también la corrupción lucró con la crisis. O sea, muchos programas de apoyo para las personas que estaban afectadas por la pandemia fueron saqueados también por algunos políticos corruptos. Nosotros también hicimos unas campañas contra la violencia contra la mujer, incluso todo noviembre por el Día Internacional de la Mujer. Y el otro desafío, el desafío que encontramos más fuerte es la comunicación con las comunidades, porque no había una base tecnológica fuerte, digamos, para la comunicación. Entonces, lo que más nos funcionó fue el teléfono. Entonces, hicimos grupos de WhatsApp, hicimos algunos otros contactos con personas voceros juveniles, comunidades que nos mantenían informados y marcaban un poco la tendencia de la pandemia. Nuestros procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje, en el principio no pensamos en ellos. Dijimos, aquí entrémosle, ¿no? No sé si ya estoy en tiempo. Bueno. Entonces, perdónenme, voy a terminar rápidamente con lo del futuro, ¿no? Nosotros creemos que ahorita la pandemia es también como buenas cosas, la vemos como una oportunidad y no solo como una crisis y una cuestión terrible que nos va a hacer desaparecer. Entonces, lo que vemos es la necesidad de articulación, de generar plataformas sociales intersectoriales de resolución de conflictos, de sensibilidad al conflicto, de formas de capacitación, que sean plataformas transformativas multiactores. Debemos fortalecer también la infraestructura emocional para la paz, dado todo el tipo de enfermedades emocionales que se han dado. Y vamos a construir paz en clave de pandemia y buscando la gobernabilidad. Yo creo que uno de los grandes desafíos son las crisis, ya los vimos en América Latina con las movilizaciones sociales. En Guatemala está todavía, y a nivel nacional, y también movilizaciones locales en términos de carreteras, de alimentos, y creo yo que nosotros como constructores de paz
También debemos articular estas opciones regionales en América Latina y seguir, este es un buen ejemplo, seguir juntándonos, intercambiando experiencias, porque creo que juntos vamos a hacer una buena gestión del conocimiento para que podamos salir adelante. Muchas gracias y disculpen que me amplié, pero en la próxima ronda a lo mejor digo otras cositas. Gracias. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Creo que pones algunas claves interesantes ahí para atender una pandemia con efecto totalizante, como le llaman. Ahí creo que será bueno pasar a esa discusión en la segunda parte. Por ahora dejo la palabra en Marina, que desde Chiapas nos va a contar un poco más de cómo se ha vivido esto y cómo lo vemos hacia adelante. Muy buenas tardes a todos, pues gracias por la invitación a participar en ese panel. Muchos puntos de coincidencia con la realidad en Guatemala o en Argentina, pero para ubicar un poquito cómo está la etapa en México en el presente, pues es uno de los países más afectados por el COVID-19, con 1.18 millones de casos y más de 110,000 muertos. Creo que ha sido algo característico de México, que ahorita es el cuarto país con más muertes registradas. Entonces, una mortandad mucho más alta que en otros contextos. Y también es importante subrayar que en el caso de México, el país optó por un modelo que llama Centinela, que es una especie de sondeo, o sea, no pasa por muestras masivas como se da en otros contextos. Y las propias autoridades reconocen que habría que multiplicar por 8 las cifras para tener el panorama real de lo que está pasando. Entonces, sí, un momento bastante crítico. Ante ello, empiezo con cómo reaccionamos como organización. Pues no podemos negar que la pandemia nos ha puesto a patinar, ¿no? Por la incertidumbre, ante cifras que no nos cuadran, ante la dificultad para saber cuánto tiempo podría durar esa crisis y ante la dificultad también para dimensionar las consecuencias que se van a tener en lo económico y social y en términos de salud mental también, ¿no? También un poquito sentimos en un primer momento que andábamos como a ciega por la poca confiabilidad de los datos oficiales, pero también por la falta de información de primera mano al no poder llegar a las comunidades rurales e indígenas con las que trabajamos principalmente. Pues el teléfono no lo resuelve todo, era una entrada limitada en un momento dado, ¿no? Entonces, la primera respuesta era aprender a funcionar o recrear una forma de trabajar como equipo distinta, pasando al modo digital, lo cual fue más o menos fácil, porque sí todos teníamos acceso a esas herramientas, y buscando también para nosotros ha sido muy importante cuidar formatos más seguros, como Signal, como Jitsi, o sea, programas pues con eso estamos regalando información de apechito, ¿no? A personas que nos están vigilando al tener que pasar toda la digitalidad. Bueno, primera etapa, ok, estamos funcionando como equipo, ahora muy bien, ¿qué podemos hacer desde la sana distancia y desde el confinamiento, ¿no? Y hay todo un eje de trabajo de nuestra organización que estuvo particularmente afectado, que es el de acompañamiento internacional. Entonces, la idea del acompañamiento internacional es meter el cuerpo, es generar un efecto disuasivo para intentar evitar la tentación de la represión o respuestas autoritarias por parte del gobierno, y con ello ampliar la cancha de actuación de los procesos organizados en defensa de derechos humanos que acompañamos. Pues todo eso imposible, ¿no? Por varios meses, apenas estamos retomando en esa clave. El otro eje de trabajo fuerte que se quedó en veremos fue el de educación para la paz, nuevamente porque trabajamos prioritariamente con poblaciones indígenas y campesinas en los estados más marginalizados del país, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y entonces ahí imposible de plantearnos un formato en línea cuando la mayor parte de la población no va a tener ni wifi ni celular y hasta en algunos casos ni siquiera electricidad, ¿no? Y todo eso se estaba dando en un contexto de mucha preocupación en una etapa de indefensión aún más crítica que era de costumbre en el país por varios factores. Un primer aspecto aquí sería, pues sí, la dispersión desde el confinamiento, la dificultad para articulación en lo local,
combinado con pues el no poder acceder a los derechos a la reunión o la manifestación, cuando serían los principales mecanismos de protesta que se estarían usando, ¿no? El segundo punto fue todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Muchos de los servicios judiciales cerraron por la pandemia y pues aumentó la impunidad, que por sí en México está al 98%, ¿no? Un tercer punto en esos desafíos y esa sensación de indefensión fue que gran parte de las problemáticas que estamos acompañando como organización tienen que ver con tierra y territorio. Y mientras tanto, pues para el gobierno consideran como actividades necesarias las empresas extractivas, los megaproyectos, o sea, justamente los temas en los que se están oponiendo los pueblos y procesos que estamos acompañando. Punto 4, en términos de desafíos y de indefensión, los impactos, tanto sanitarios como económicos, que se están dando en las comunidades indígenas y rurales, mucho más significativos que las estadísticas dejan ver y con efectos duraderos que tampoco estamos con capacidad de dimensionar. En cuanto a la violencia, no se fue de confinamiento, los niveles se han mantenido según cifras oficiales, y se ha reportado la entrega de despensas por parte de organizaciones pertenecientes al crimen organizado, buscando reforzar su control territorial, contribuyendo a la normalización de su omnipresencia en distintos territorios. Finalmente, en desafíos y de preocupación están todos los impactos psicosociales y en la salud mental, especialmente para niños y jóvenes que no han regresado a clases. Los adultos, mal que bien y paulatinamente, regresamos a trabajar, ellos siguen en casa estudiando disque en la tele, en línea, con poca interacción social. Lo otro que nos preocupa es el tema del duelo ante pérdidas humanas, pero también materiales. Y no hay forma ahorita de procesarlo como lo haríamos en la normalidad, pues viviendo con otras personas, ¿no? Pero mal que bien, misma cosa, en un afán de positivar, vemos que en esa crisis hay un llamado a la reflexión y a la creatividad. No podemos realizar las actividades inicialmente planificadas, ni modo cómo seguir abonando a los ejes estratégicos y objetivos generales de nuestra organización. Y en ese sentido me gusta mucho una reflexión de una hermana de las Amazonas que decía que se trata de vivir la pandemia no como la oscuridad de la tumba, sino como la del vientre materno, o sea, como la oportunidad de renacer y de reinventarnos, ¿no? Hay muchas actividades que se han podido o que se tienen en particular que sostener en la pandemia. Seguir monitoreando, documentando, denunciando las violaciones a los derechos humanos o las restricciones a la población en general y a defensores de derechos humanos en lo particular. Seguir insistiendo en la búsqueda de soluciones dialogadas y no impuestas desde las autoridades, buscando un enfoque diferencial. Por ejemplo, en México ese gobierno tiene muy baja sensibilidad de género y ahí hay todo un paquete que nos está atendiendo. Buscar también animar al Estado a soluciones que no abonen la polarización. La pandemia está agudizando la polarización económica y social en el país y esa polarización hace que los defensores de derechos humanos y periodistas están más vulnerables que nunca jamás. También hay una oportunidad en el sentido de apostarle a cambios sistémicos y estructurales mucho más de fondo, como en Europa, donde se están buscando o se están posicionando temas como todo el paquete medioambiental, ¿no? Y donde sentimos que tenemos termino con eso, Daniel, una gran responsabilidad es cómo luchar contra la desinformación que ha prevalecido y ha alimentado miedos y conflictividad y violencia. Y hasta ahí lo dejaría para la primera ronda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. La reflexión ahí, muchas gracias. Y dejo la difícil tarea de cerrar la primera ronda en voz de Paulina Cerdán, también de México. Pau. Hola a todas y todos, muchas gracias Dani y muchas gracias a las colegas de Alliance for Peace Building por la invitación a participar en este panel, que además me dio gusto confirmar sabiendo que iban a estar aquí también Carlos, Ana
y Marina, colegas estimados de América Latina. Entonces, bueno, yo intentaré, como bien decía Dani, difícil tarea ser la última en un panel tan rico. Intentaré no repetir y ser muy sucinta en compartir algunas reflexiones en clave de las preguntas que nos han colocado, ¿no? ¿Qué desafíos estamos enfrentando desde organizaciones y como practicantes de construcción de paz en este momento histórico muy convulso para nuestra región y el planeta? ¿Y qué aprendizajes significativos nos ha dejado esto, ¿no? Y qué reflexiones y apuestas hacia el futuro. En términos de los desafíos, de los impactos que ha tenido la pandemia, creo que varias cosas las han mencionado, pero yo quisiera, esperando no redundar, puntualizar en 4 que me parecen centrales, ¿no? A manera de impacto y de desafío. Primero, y lo decían ya algunos, esta crisis desatada por la COVID-19 y la respuesta que se ha tenido a la misma, no solo la crisis, sino también creo las respuestas que se han tenido en nuestro contexto, en México, en América Latina, a veces sacrificando unas prioridades por otras, han exacerbado las raíces y han acentuado las brechas y causas estructurales de muchos de los conflictos. Quienes tenemos este lente de construcción de paz, de transformación positiva de conflicto, ubicamos esas dimensiones históricas, económicas, políticas, sociales, culturales, siempre a la base de lo que suele estar en conflictividades que vemos en superficie y sin duda particularmente la desigualdad. Ya mostraban algunas cifras al inicio, ¿no? Sabemos los cálculos, no solo es crecimiento cero, sino se habla de un retroceso de hasta 10 años en el avance de algunos indicadores de calidad de vida, de desarrollo económico en la región, ¿no? Que nos tomará no sabemos cuánto tiempo remontar. Un impacto además diferenciado y específicamente grave para las mujeres. En México, una parte importante de las personas que están saliendo del mercado laboral formal e informal a partir de la pandemia son mujeres, muchas son mujeres, ¿no? Una desigualdad también en el acceso a la información, algo que ya decía Marina. Y por último, en el acceso a derechos en lo general, no solo el derecho a la salud en sí mismo, sino muchos otros, se mencionaba, ¿no? La educación, justo yo decía antes, el empleo, muchos otros derechos básicos que se están viendo mermados en este contexto. Y el desafío ahí es poder, lo decía Ana antes, articular respuestas sensibles al conflicto desde los gobiernos y también desde las organizaciones de la sociedad civil. Creo que esa ha sido una tarea que al menos yo veo acá en México importante, ¿no? Cómo las organizaciones, los sectores sociales podemos articularnos en brindar análisis y en brindar respuestas que informen políticas de atención a la pandemia y sus efectos que sean sensibles al conflicto, a cómo impacta y seguirá impactando a poblaciones particulares, ¿no? Mujeres, pueblos, comunidades indígenas, jóvenes, niñas, niños. Creo que ahí hay un desafío grande. Segundo ámbito importante, la restricción de espacios para la sociedad civil en todas sus expresiones, ¿no? En México y creo que en varios países, lo decía antes Marina, se suspendieron algunos servicios, el trabajo de algunas dependencias públicas se ha vuelto difícil y ahora se ha retrasado, se ha retardado el trabajo de dependencias encargadas de garantizar el acceso a la justicia, también de dependencias encargadas de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, y esto ha dificultado en mucho también el poder tener más información, más datos que nos permitan responder a cómo todo esto está impactando en nuestros temas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Además de las restricciones tal cual, como lo decían, a la asamblea, a la movilización. El desafío será, pues creo que hacer el balance al término de esto, de los espacios perdidos, de ese espacio cívico perdido a partir de esta pandemia y de cómo recuperarlo, ¿no? Cómo recuperar esos espacios, esa información que en estos tiempos se ha visto vulnerada. Tercer gran ámbito, y ya, los que siguen son más específicos también del trabajo de la sociedad civil, el poder adaptarse, que es algo que hemos visto desde muchas organizaciones, al trabajo cotidiano, a las prioridades cotidianas de los actores y grupos de base
con los que trabajamos. Para muchas organizaciones ha sido un gran desafío ajustar su trabajo hacia grupos específicos y apoyar necesidades coyunturales que normalmente no entrarían en su quehacer, ¿no? Desde apoyos humanitarios hasta acceso a información, salud, ya lo decía Carlos, bienes, médicos, etcétera, sacrificando a veces su visión, sus objetivos, sus planteamientos de más largo alcance. Y también lograr estrategias innovadoras para mantener temas cruciales en una agenda pública, mediática y social, dominada casi exclusivamente por la pandemia y sus impactos. Eso ha sido un gran desafío. En el caso de México, lo decía Marina, situaciones críticas, contextos críticos de incremento de la violencia, de violaciones graves a derechos humanos, o lo comentaba Marina también, ¿no? De conflictividad, de políticas en torno al manejo y a la extracción de recursos naturales siguen sucediendo. Sin embargo, ya no aparecen en la agenda pública, ya no es posible generar tanto un momento y eso implica un desafío mayor para las organizaciones. Y por último, también lo decían, el acceso a recursos. Hemos visto que los recursos se han reducido, ¿no? O en su caso se han ajustado, pero no han aumentado. Los recursos de la cooperación internacional se han ajustado para responder a la pandemia de manera emergente, quitando oportunidades que muchas organizaciones requieren para hacer su trabajo, y también a nivel de lo público, al menos en el caso de México, pero quizás sea compartido en otras regiones, los recursos públicos destinados a distintos temas, ¿no? Que hoy por hoy se están viendo sacrificados, y eso lo veremos sobre todo el próximo año, lo vemos ya, entramos en una época de mayor austeridad de la que de por sí ya existía, y eso nos va a implicar en muchas temáticas unos desafíos mayores, ¿no? Está sucediendo en México en el caso, por ejemplo, de recursos destinados para áreas naturales protegidas, para su conservación, manejo, o para atención a víctimas en otros rubros, y eso sin duda va a implicar desafíos mayores. ¿Qué impactos ha tenido? Sé que ya estoy casi sobre el tiempo. ¿Qué impactos ha tenido esto en nuestras prácticas? Muy rápidamente menciono 4. En nuestras prácticas y procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Primero, tener que ser flexibles a nuestras propias expectativas y a las de los donantes, ¿no? Creo que justo ha sido un reto, no solo aprender a soltar lo que esperábamos lograr en algunos casos, sino también lograr persuadir a los donantes de que se requieren ajustes que quizá no quisieran hacer, ¿no? Ha habido distintas experiencias, algunos muy flexibles, otros no tantos. Segundo, como ya lo decían, documentar e interpretar los impactos presentes y futuros, y en función de eso poder tener información que abone e informe respuestas de mayor largo plazo, más sólidas, basadas en evidencia respecto de los impactos que va a tener esta pandemia. Tercero, aprender y saber que podemos innovar. Hemos tenido la experiencia desde el CCC de que muchos procesos de articulación de incidencia se pueden seguir desarrollando. Hemos mantenido mesas interinstitucionales de trabajo, se han logrado avances a nivel de política pública, de cambios en temas centrales, ¿no? Que tienen que ver con justicia, con atención a víctimas, con derechos de las víctimas, también con derechos ambientales, y que, digamos, esta pandemia nos ha mostrado que podemos y sabemos innovar, y eso es algo que hay que llevarnos al futuro. Y por último, creo que otro impacto en nuestra práctica tiene que ver, y un aprendizaje tiene que ver con el autocuidado. Como ya lo mencionaban, no repetiré eso, ¿no? El autocuidado de nuestros equipos, de nuestras organizaciones y de los actores con los que trabajamos. Es necesario abrir nuevas colaboraciones, modificar la forma en que trabajamos. Yo, por supuesto, digo que sí. Creo que hay que mantener vigentes estas innovaciones, estas prácticas que hemos logrado construir en estos momentos. Y creo que también, como ya lo decían, esta pandemia nos da una oportunidad, esperemos, ¿no?, para detonar y para nutrir procesos de cambio de mayor aliento, que no solo respondan a una coyuntura, sino que se orienten a construir las condiciones necesarias para realmente transitar ese cambio de paradigma que mencionaba antes una de mis colegas. Perdón por alargarme, me quedo hasta ahí y seguimos para la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Pau. Creo que todas las participaciones acá le hacen perfecto honor al nombre del panel, ¿no? De creatividad en crisis. O sea, creo que al final acá si algo sale es la creatividad para poder seguir adelante. Y en línea con lo que decías de cómo se ha dado la atención a la crisis, tenemos una reacción por acá de Thor Morales,
que pregunta, y yo voy a dejar que cualquiera de ustedes que guste pueda agarrarla antes de pasar con sus reacciones, pero nos preguntan, en una región con tantos males, yo me atrevería a decir con tantos conflictos abiertos, ¿creen que se le ha dado demasiado peso al COVID? No quiero menospreciar los efectos de la pandemia, pero pensando en México y sus conflictos, o Brasil y el etnocidio que allá se lleva a cabo, a veces pienso que se le dio una atención mal manejada al COVID. En este sentido, les dejaría quien guste de nuestras panelistas, de nuestro panelista, tomar la palabra a micrófono abierto. Adelante. Voy a proseguir yo, Fernando Andrade. Tienes razón, tal vez, pero lamentablemente el COVID o la pandemia no discriminaliza. Afecta a todos los miembros de la comunidad, no importa si son blancos, hispanos o cualquiera, no importa la clase social, pero lamentablemente las víctimas son siempre la parte con menos medios para sobrevivir. Lo más importante es trabajar juntos, especialmente aquellos que tenemos la oportunidad de estar en países desarrollados y ayudar a aquellos países nuestros que hemos dejado atrás por alguna otra razón y aprovechar la educación que tenemos y tratar de ayudar nuestras tierras, porque el etnocidio es real, existe no solamente en Brasil, en México, existe en todas partes de Sudamérica, en Chile también. Mi país de origen es Chile. Pero lo más importante es concentrarnos en trabajar en traer más progreso para la paz. Trabajar en conjunto sin paz no vamos a poder sobrevivir. Los que crean los conflictos son un grupo menor. Lo malo es que son los que tienen el megáfono, el que tiene la voz más alta. Son los bullies, son los que abusan al resto. Si nos unimos y creamos una organización o un grupo que acá se ha creado en Estados Unidos, en Georgia, es un network de confianza en que tenemos que trabajar a nivel local para poder limitar o eliminar el abuso que viene a nivel global. No podemos atacar solamente a nivel global, tenemos que concentrarnos en aquellos que están abusando a nivel local. Y si la comunidad se une, pueden lograrlo, especialmente con aquellos que son elegidos para un puesto público y que lo abusan. Es importante hacerlo en los pueblos pequeños como en las ciudades grandes. Creo que la unión y la comunicación y creando un network para hacer un ataque preventivo a aquellos que van a abusar el sistema con fuerza. Creo que la concentración en la paz es la más importante en este momento y unirnos para atacar justamente la pandemia que está afectando a todos, no solamente a un grupo. Vale, Fernando, muchas gracias por la intervención acá. Me gustaría ver si Ana, Carlos, Marina, Pau, tuvieran algo de reacción acá también, pensando en lo que han dicho las dos intervenciones anteriores. Y sí, no me gustaría dejar de escuchar tus reacciones acá, Ana, pensando en que en 10 minutos, desafortunadamente, ya no vamos a contar con tu presencia en la sesión, así que dejo la palabra. Gracias, Dani. En relación al tema, a la pregunta, me voy a agarrar de nuestro maestro de transformación de conflictos, Juan Pablo Ledrach, y voy a decir que a veces pensamos en términos de disyuntivas, si es una cosa u otra, y que desde la perspectiva de construcción de paz pensamos en términos, mejor pensar en términos dilemáticos y además añadir por qué tiene que ser uno u otro, y quizás es esto y aquello. Y es más desafiante, es más difícil pensar
cómo nuestros gobiernos pueden darle toda la atención que merece una crisis de este tipo y al mismo tiempo no dejar de atender las causas estructurales de los conflictos, como mencionaba Paulina. Y creo que, y ahí entonces aprovecho para saltar algunas reflexiones que me han disparado los colegas con sus presentaciones, de saltar a algunos puntos centrales de cuestiones que han mencionado. Por un lado, cuando Carlos decía cómo trabajar localmente cuando dejamos de estar presentes, y yo en mi cabeza vuelve a venir lo de las conexiones estratégicas, cuánto es necesario que nuestras organizaciones, muchas veces trabajando desde la centralidad de las capitales o desde, ya sea de los estados o las provincias, poder trabajar localmente con conectores locales que están en territorio, pero que al mismo tiempo tienen la capacidad de conectarse fácilmente con nuestras organizaciones o con el mundo global, para que el tránsito de lo local a lo global, que mencionaba Fernando también, no deje de estar presente ni aún en situaciones de tanta crisis. Por otro lado, desde la experiencia nuestra, durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de acceder a espacios institucionales de gobierno y a conversaciones con gabinetes enteros que antes eran imposibles de tener en tiempos de presencialidad. Pau dice sí, y es así. Entonces hemos tenido la oportunidad de conversar con actores estatales. Y en la estatalidad hay un desafío muy grande de falta de articulación entre las instituciones, de poca sensibilidad al conflicto, y en la mayor parte de los casos no por maldad, sino por falta de capacidades o por capacidades debilitadas, por las razones que fueran en cada uno de nuestros países. La tarea de la construcción de paz yace tanto en nuestras comunidades como en los actores estatales, que finalmente son los responsables de implementar las políticas públicas que son necesarias. Entonces es un trabajo fundamental construir o fortalecer las capacidades de estos actores. Ahí Pau también decías, este ha sido un tiempo de grandes conexiones a nivel de networks. Como decía también Fernando, ahí se han creado y recreado muchas redes, hemos participado en conversaciones globales, regionales, riquísimas, con mucho intercambio de conocimiento. Hay que ir más allá, hay que trascender la forma de la colaboración como la conocemos. Necesitamos compartir recursos, mejorar el modo en el que intervenimos, porque los constructores de paz usualmente trabajamos de modo articulado. Es parte de nuestra lógica, pero evidentemente necesitamos un paso más para encontrar nuevos modos de colaborar, de compartir de recursos y de hacer intervenciones que no dupliquen nuestros esfuerzos en el territorio. Entonces creo otro aprendizaje muy grande. Y también en otra conversación con una persona que sabe mucho de redes decía, se han producido dos grandes cambios, no por el COVID, ya anteriormente. Ya tenemos mucha certeza de que la geografía nos separa y que la comunicación no es dominada por unos pocos. Ese cambio fundamental, por supuesto, el acceso todavía no es de todos y todas, pero esos cambios fundamentales en nuestras propias cabezas nos abren oportunidades en muchos sentidos. Creo que está en nuestra cancha saber cómo las aprovechamos y cómo vamos un poco más allá de lo que ya descubrimos que es una innovación. Eso sigue siendo un desafío. Muchas gracias, Ana. Por ahí veía que Marina estabas prendiendo tu cámara. No sé si es porque querías complementar lo que estaban diciendo las colegas por acá. Estaba conectando mi teléfono, pero si me das la palabra... Adelante. Yo creo que la pregunta que nos plantean está súper complicada y todavía es muy difícil de medir si fue equivocado o no, pero ciertamente en la mayoría de las respuestas gubernamentales faltó ese lente multidimensional. Entonces, sí priorizaron un aspecto o el otro y no buscaron tener una respuesta en todos los ámbitos. Entonces, en el caso de México, hay una tendencia a minimizar la crisis económica que se está teniendo, los millones de pobres
que se van a agregar a de por sí una estadística bastante terrible. Entonces ahí, por ejemplo, no se ve mucha respuesta. Por otro lado, es bastante llamativo en el caso de Chiapas, específicamente, no de México, por la parte de la incredulidad inicial, ¿no? Entonces, no se dio la importancia, o sea, la gente siguió viviendo y escuchabas testimonios en el sentido de, si he de morir algo, pues prefiero morir de COVID que de hambre, ¿no? Y cierto fatalismo, digamos, de algo hay que morir. Pero ciertamente ahorita que estamos empezando nosotros a visitar las comunidades otra vez, las cifras son impresionantes. O sea, pero no a 8 veces las estadísticas oficiales, 10, 15 veces las estadísticas oficiales. O sea, una cantidad de muertos que no se vio en un primer momento o no se maneja desde las cifras oficiales. Yo creo que por una vez le tendría cierta compasión al aparato de Estado frente a una crisis como esa, que tiene muchos elementos nuevos, que afecta efectivamente todos los componentes de la vida, y creo que también hay una reflexión autocrítica que deberíamos de tener como organizaciones. Nosotros sentimos que fallamos en la desinformación. Chiapas es de los lugares de México donde ha habido más violencia hacia hospitales, hacia personal de salud, manifestaciones en contra de Bill Gates por pensar que es el que estaría detrás del COVID, o sea, un montón de desinformación y de sentir que como organizaciones tampoco logramos marcar una diferencia en un análisis más crítico de lo que veníamos observando, ¿no? Muchas gracias, Marina. Carlos, tú también has tenido contacto con las comunidades y veía por ahí que cuando Marina hablaba de esto, que te resonaba algo, entonces voy a dejarte la palabra, colega. Ok, bueno, miren, sobre la pregunta de si estamos dándole mucho peso a la pandemia, yo creo que todos hemos pasado un poco por esa sensación de hartazgo, de decir, ya basta, ¿no? Pero si uno hace una lectura política de la pandemia, es un impacto en las relaciones sociales globales y locales. Entonces, es un revolvente que, como decíamos en un primer momento, saca a flote todas las miserias y históricas, digamos, todas las cuestiones estructurales no resueltas, y saca a flote también la incapacidad de los gobiernos. En esa medida, yo creo que lo que tenemos que hacer es una lectura política de este proceso de la pandemia, porque en un principio indudablemente que copó todo, ¿no? Pero después y las mismas movilizaciones sociales en América Latina nos demuestran que a pesar de la pandemia y todo, se juntaron cientos y miles de personas en las plazas y en los parques protestando por defensa de la democracia, por defensa del empleo, en fin, es un factor de movilización. Lo que hay que hacer es convertir, digamos, toda esta efervescencia social que genera la pandemia hacia relaciones más constructivas y con unas visiones de largo plazo, y no quedarnos solo en la crisis sanitaria, por decirlo de alguna forma. La crisis sanitaria se está convirtiendo en una crisis humanitaria, y de ahí ya las crisis políticas que están en nuestros países. Y van a caer muchos más gobiernos en América Latina por la incapacidad de poder ir resolviendo esta situación. Entonces, no es posible, como decía Ana, no es o nos ponemos solo en lo histórico, en los problemas de desempleo, y decimos, bueno, la crisis va a pasar, la pandemia va a pasar, sino decir cómo explotar creativamente esta situación. Nosotros los constructores de paz estamos formados para ser conectores, para hacer puentes, para generar confianza. Entonces yo creo que tenemos un gran rol como facilitadores de paz, de jugar a que hayan espacios de acercamiento, de diálogo, de conversación. Nosotros hemos apostado ahorita por una forma de lo que llamamos conversaciones comprensivas.
Es decir, tenemos que comprender primero para después transformar, porque la transformación en última instancia es cambiar relaciones conflictivas a relaciones constructivas. Entonces, este telón de fondo de la pandemia y esa, digamos, levadura que está generando tensiones es lo que debemos afrontar de una forma articulada y sin sobrevalorar ni una ni otra de las situaciones. Muchas gracias, Carlos. Colegas, solo comentarles que estando a la hora, Ana va a tener que retirarse porque también dentro de estos nuevos temas de adaptarse a la virtualidad ha sido de llamada tras llamada y lo comprendemos. Así que, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos todavía con Carlos, con Marina y con Paulina. Saludes, Ana. Un placer estar con ustedes y con Besos. todos los participantes. Hasta luego. Adiós. Y me gustaría entonces pasar, dado que no tenemos más preguntas en el chat por ahora, me gustaría pasar a hacer una segunda ronda con nuestros panelistas de reacciones a lo que escuchan de los demás colegas, ¿no? En este sentido, quisiera hacerla ahora en orden alfabético a la inversa y dar primero la palabra a Pau, entonces, después a Marina y cerraríamos con Carlos. Así que, Pau, si hay algo que faltó decir en los 7 minutos, es buen momento. Si hay algo que quisieras reaccionar de lo que comparten las colegas en Argentina, en Guatemala, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Dani. Pues brevemente también para escuchar a las demás, a mí me parece, reaccionando, ¿no?, a lo que escuché de las y los demás, me parece muy, muy rico este planteamiento que hace Ana y retoma Carlos, que tiene que ver con cómo comprendemos el momento desde estos lentes, desde este enfoque de construcción de paz y cómo esa comprensión desde una lógica de yo diría, de dilema integrador, ¿no? De decir, la crisis que está sucediendo es esta, pero cómo se integra, se atraviesa por toda otra una serie grande de crisis múltiples que vivimos y que atravesamos en nuestros países. Creo que ese es el rol principal que tenemos y la tarea principal que tenemos hacia adelante, y que no es fácil, porque hablábamos ya de un contexto en donde los conflictos se van a recrudecer, al menos esa es una de las proyecciones que tenemos ahora, ¿no? Los conflictos sobre todo asociados y estructuralmente anclados a unas condiciones más precarias a nivel económico, a nivel social, a una situación o a una gestión socioambiental también potencialmente más precaria en áreas de una recuperación económica que se ve difícil en nuestros países y en la región, ¿no? Y también en un contexto en donde en varios países, lo sabemos, se han incrementado, lo decía antes María, respuestas fuertes, con un gran uso de la fuerza pública y con militarización de los espacios públicos, que ahora hay que recuperar, ¿no? Entonces, creo que vemos conjuntamente un caldo de cultivo difícil que nos permite decir, bueno, los conflictos se van a recrudecer. Sin embargo, es en ese contexto, en esas claves, en esos conflictos en donde podemos, desde nuestros roles, aportar a construir espacios, a tejer redes, por un lado que informen qué es lo que está sucediendo. Creo que lo que decía Carlos me parece clave. Conversaciones comprensivas. Creo que algo que todos compartimos en estos meses y quizá a la fecha es muchísima incertidumbre de hasta dónde van a llegar estos impactos, de cómo se van a ver materializados y vividos mañana, en 6 meses, en 1 año, en 2, en 5, hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, creo que esa lógica de poder ayudar a generar esos espacios de conversación comprensiva en donde se escuchen los distintos actores, porque como bien decían, somos un puente, es nuestra tarea hacer puentes. Intentar movilizar, abrir oídos desde gobiernos, en el caso de México muy a la defensiva, pero con opciones, con personas abiertas a escuchar, desde sectores privados, desde sectores públicos, sociales. Creo que ese primer paso sería mucho, ¿no? Sería un gran aporte. Y de ahí, con esa base, pues intentar construir soluciones de más largo plazo. Y aquí quizá volver, como bien volvía Ana, al EDRAG, ¿no?
desde una lógica de decir los procesos de construcción de paz, de transformación de conflictos, sabemos que son procesos históricos, de largo aliento, de cambio social, que trascienden gobiernos por mucho, que trascienden periodo de gobiernos por mucho. Entonces, ¿cómo poder ir aportando a informar soluciones de más largo aliento? Creo que es nuestro desafío y creo que es algo para lo que también articular esas colaboraciones. Hablaba Ana de colaboraciones innovadoras, ¿no? Vayamos un paso más allá. Creo que ese puede ser uno de los pasos más allá, ¿no? Hacia esas colaboraciones y respuestas que trasciendan históricamente la coyuntura, el momento, y que nos den un sentido de futuro más sólido y sostenible para la región. Me quedo con esas reflexiones. Muchas gracias, Pau. Marina, tienes la palabra. Yo quisiera rescatar un componente esperanzador en la comunidad misma, ¿no? Ahorita que hemos empezado a salir, porque la misma crisis genera tensión hacia papagobierno, diríamos en México, ¿no? O sea, de darte cuenta que las instituciones no te resuelven la vida. Entonces, que las comunidades tuvieron que regresar a esa misma unidad para buscar soluciones en términos de salud, en términos económicos, con fallas, ¿no? Más que todo, si en ese manejo efectivamente de los que regresaban de fuera por la propia crisis, pero hay un elemento que todavía no creo que acabamos de dimensionar, es cómo esa etapa le ha dado un respiro a la comunidad ante un gobierno, en el caso de México, que le apostaba más a la individualización a través de la entrega de despensas o de apoyos individualizados. Entonces, regresar a que tenemos fuerza en lo comunitario, creo que es algo que pues abona a una posibilidad de cambio mucho más significativa, ¿no? Y en un momento dado justamente es como en todos los países, pues los estados quedaron rebasados. Entonces, hay elementos de solidaridad a otros niveles que creo que también son portadores de esperanza y que es cosa de poder visibilizar. Entonces, que los propios procesos comunitarios no nos están esperando como organizaciones civiles para seguir construyendo y reconstruyéndose desde abajo, a mí me parece extremadamente esperanzador y probablemente pues la clave para las siguientes crisis, porque pues ahorita es COVID-19, no sé si va a haber un 20, un 21 o cómo va a ser el proceso de cambio, pero digamos, estamos en una etapa de crisis tras crisis que corresponde a la etapa del propio capitalismo también en un momento dado, ¿no? Y otra cosa que sí quiero rescatar es ese tema de las articulaciones. En general, pues la mayoría de las organizaciones constructoras de paz tenemos un eje de articulación, porque tenemos claro que eso es muy relevante para cambios más de fondo. Pero a la hora de la hora es la tarea que dejamos al final, ¿no? Si hay tiempo, pues está bien, me voy a conectar, pero en general siempre vamos a priorizar el acompañamiento físico, el taller, o sea, la actividad concreta en el país desde el que trabajamos. Pero aunque ha sido sin muchísimos encuentros, ahorita pues al rato con un proceso de Filipinas, por ejemplo, ¿no? Y eso en mi vida lo hubiera hecho priorizado, ¿no? Entonces sí hay una oportunidad, pero dar el paso siguiente de, más allá del intercambio, la construcción. ¿Qué sería? ¿Qué serían esas redes? Más allá del intercambio de, bueno, de cómo lo estamos haciendo, qué protocolos estamos implementando, cómo estamos midiendo nuestros avances, cómo podemos estar construyendo agendas, reconociéndonos como humanos antes que como una nación X o Y. Muchas gracias, Marina. Carlos. Bueno, pues yo creo que como ya segunda vuelta vemos que tenemos más coincidencias y comenzamos a hablar más en común. Yo quisiera rescatar un poco lo que decía Marina de las comunidades. Para nosotros hemos ido a aprender cómo se maneja la crisis en las comunidades. Digamos, esa autogestión ante la ausencia de un Estado que atiende la crisis, en el caso de Guatemala, pues es terrible, ¿no?
por incapacidad, por falta de enfoque, por, en fin, una serie de circunstancias. Entonces las propias comunidades se autoorganizan para afrontar la crisis como han enfrentado otras. O sea, no tienen esos niveles de angustia que se puede dar en las ciudades. Digamos, saben que, como decía una señora, pues aquí nosotros hacemos el jabón y hacemos nuestra propia medicina. Y entonces hay una serie de hierbas que combinadas generan cierta estabilidad, incluso en el tratamiento del momento de que se agraven, digamos, las situaciones de las pandemias, ¿no? Y en eso también esa solidaridad y cohesión de las comunidades, pues permite como compartir costos y compartir salidas y compartir pesares, ¿no? Entonces hay mucha solidaridad que tenemos que aprender. Y creo yo que una de las lecciones que nosotros aprendimos es que no íbamos a ir a decirle a las comunidades qué deberían hacer, desde la lógica de los protocolos de salud, sino que ellos con mucha tranquilidad nos dijeron, bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y aquí vamos a salir. Una resiliencia a prueba de fuego, digamos, que les da una enorme capacidad de pensar a mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que piensen que todo va a pasar y que va a pasar solo, ¿no? Sino que están haciendo una serie de cuestiones y hasta formas de colaboración interna en las comunidades, la mano vuelta, el apoyo, los mercados comunitarios comienzan a tener trueque también, no solo monetario. Entonces se reinventan unas formas de solidaridad que ayudan a que la pandemia no sea tan dura, ¿no? Y otro fenómeno que se da en Guatemala y es que antiguamente, bueno, no tan antiguo, hace pocos años, todavía las comunidades indígenas se preocupaban por su espacio municipal y local o territorial. Pero ahora las marchas indígenas en Guatemala, de los 48 cantones, de la alcaldía indígena de Sololá, vienen a la ciudad y se involucran en los problemas de la gobernabilidad del país. Entonces traen planteamientos, digamos, en que hay una presencia indígena muy fuerte en la política. Están, digamos, incidiendo también a su manera, como me decía un guía espiritual maya, nosotros vamos despacio, me decía, no nos angustian las cosas rápidas. Entonces están acumulando una visión de país que en algún momento va a terminar un poco tal vez siguiendo las experiencias de América Latina, con planteamientos de hacer una Asamblea Nacional Constituyente pluricultural. Entonces hay un crecimiento, digamos, desde las comunidades, para manejar su mundo interno y para incidir en el país. Eso es. Y lo otro que yo quería un poco compartirles también es que estas conversaciones comprensivas que nosotros invitamos, una conversación comprensiva entre mujeres, la mirada de la mujer sobre la crisis, sobre la pandemia, la mirada de los jóvenes o la visión de los jóvenes sobre la migración, juventud y COVID. En fin, todas las otras reuniones entre familias, cómo afecta a las familias al interior y el lema, digamos, de la conversación comprensiva no es llegar a acuerdos, como podría pensarse en un diálogo, que las partes discuten, se llega a un acuerdo y después aquí el es comprender, no convencer. Es decir, ver la dimensión que los otros también tienen sus razones y sus formas de ver las cosas. Y en esa medida, pues estamos generando contactos entre visiones, aceptación mutua y eventualmente generación de confianza hacia futuros procesos de diálogo que ya deben tener una forma mucho más estructurada. Por último es volver un poquito también a que nuestra vocación de constructores de paz es eso, estamos construyendo y es acercar distancias, acercar sectores, generar cuestiones desde un enfoque de imparcialidad,
que no quiere decir neutralidad, imparcialidad cuando estamos en esa función, y en esta medida poder generar procesos inéditos, como decía Pau, que tenemos que ir viendo más allá de la caja, ¿no? Yo la dejo ahí, Daniel, y a ver si todavía tenemos tiempo o alguna otra pregunta. Sí, tenemos de las dos, tiempo y pregunta. Y la pregunta me parece que es bastante puntual y con ella podríamos cerrar. Thor nos pregunta, con base en la experiencia adquirida en estos meses de pandemia, desde la autocrítica, ¿qué cosa harían diferente en los procesos de construcción de paz? ¿Algún elemento clave que cambiarían en sus procesos de construcción de paz en este tiempo de pandemia? Me parece que es puntual y es complicado el balón que nos lanzan para acá, así que aquí no quisiera ponerle el dedo a ninguno de los tres panelistas, más bien quien guste tomar la palabra, de Marina, Paulina o Carlos en primer lugar. Adelante, un punto clave, algo que harían diferente o que hubieran hecho diferente tal vez para los procesos de construcción de paz de aquí en adelante en este contexto de pandemia. Si quieren puedo empezar. Para darles chance a los demás de pensar. Hay muchas cosas probablemente que haríamos distintos, pero creo que por parte nuestra en un primer momento nos regresó a una lógica más de derechos humanos, perdiendo el lente de la construcción de paz. Y en eso me refiero a dos componentes. Uno, una actitud más en la denuncia que en la construcción, y no necesariamente una denuncia que construye tejido social. O sea, que a veces el lente de derechos humanos puede generar mayor polarización. O sea, para los que conocen la metodología de Do No Harm, creo que es ahí donde vemos la parte más débil, de buscar acciones para responder a la situación, pero no necesariamente tomando en cuenta los impactos que podría tener, tanto en lo local, ¿no? Cuando muchas situaciones son de enfrentamientos más que pues de violaciones de derechos humanos como tal, o sea, con el Estado como el principal actor, y cuando la polarización en el país está como está en la actualidad. Entonces, sí, como no quedarse nada más en la denuncia, sino mantener ese lente de la construcción de tejido social y el lente también de la reconciliación. Y creo que hemos minimizado también la parte del duelo, ¿no? O sea, un acompañamiento en el sentido de duelo y buscando pues priorizar una agenda político-social sin darnos cuenta que en lo personal o en las personas con las que trabajamos hay necesidad de ese tiempo de poder decir dónde estamos, cómo estamos, en el desgaste que nos está generando la incertidumbre prolongada. Eso. Si quieren, sigo yo. Dale. No, dale, Pau. Genial. Pues algo puntual, lo primero que se me vino a la mente al escuchar esa pregunta fue hacer más pausas. Y creo que está relacionado con esto que señalaba Marina y que platicábamos antes, ¿no? Como nuestro trabajo son procesos muy finos de construcción de relaciones en los distintos niveles, ¿no? Y a veces buscando impactos muy grandes, muy estructurales, pero al final siempre trabajando con personas, ¿no? Y creo que justo algo que yo me pongo a pensar que hubiera hecho distinto y que haría distinto hacia adelante, porque sabemos que a esto todavía le falta un tiempito, es hacer más pausas para conectar, para construir con todo y lo difícil que es hacerlo sin estar presentes. Tejido, relación, empatía, escucha entre las personas con las que trabajamos, ¿no? Y los distintos sectores con los que buscamos articular respuestas, reflexiones en distintos temas. Creo que lo decíamos antes en el nivel como de los desafíos más a nivel de las organizaciones, cómo fue una vorágine el continuar
el trabajo adaptándote además a esta situación y además respondiendo a cosas distintas. Creo que para mí esa es una reflexión autocrítica, el poder hacer más pausas en nuestro trabajo y en los propios procesos, ¿no? Pausas de acercamiento, de análisis compartido, y de tejido de relaciones, como bien lo decían, que son centrales para los procesos que queremos acompañar. Dale, Carlos. Ok. Bueno, primero yo creo que estoy totalmente con lo que señalaba Marina sobre pasar de la denuncia y priorizar también los derechos humanos. Y fundamentalmente también con Pau, que decía, las pausas son muy necesarias porque ahí uno reflexiona. Y es cuando comienza a haber más opciones y más posibilidades. En esa línea yo creo que nosotros una cosa que ya no haríamos es que fuimos muy reactivos y fuimos emocionalmente reactivos. Nos sentimos como apóstoles, ¿verdad? Y de repente vamos a resolver todo y vamos a apoyar a todo el mundo y solo hablamos. Y entonces caímos en cierto paternalismo en un primer momento de la atención a las comunidades, hasta que los contactos nos fueron dando cuenta de la madurez con que las comunidades están enfrentando sus propios desafíos. Entonces yo creo que perdimos mucho tiempo en no hacer análisis e investigación prospectiva. Creo que nunca construimos y no hemos construido, estamos ahora en eso, de cuáles son los escenarios a distintos niveles, para tener ciertas certezas y ciertas certidumbres hacia dónde tenemos que hacer el esfuerzo principal y dónde hacer otros esfuerzos secundarios o terciarios, y también ser conscientes de nuestras propias capacidades. Tenemos que ser muy realistas de nuestro nivel de influencia, nuestros límites y nuestras potencialidades. Y la otra cuestión que creo yo que participamos del debate global de la pandemia y todo, y nos confundíamos más, y entonces ahora creemos que tenemos que ser muchos más estrictos, incluso para apoyar a las comunidades, en generar una narrativa de la pandemia lo más realista posible y no impresionista o no emocional, porque las noticias falsas todos sabemos que generan caos y pueden incluso generar movilizaciones que no tienen fundamento. Entonces, ser muy cautelosos, digamos, con lo que se transmite y lo que se traslada, y no caer es que me dijeron, o por ahí dicen, ¿no? Y esa voz que genera a veces mucha tensión. Entonces, nosotros queremos ahora en este año primero decir, generar más análisis sobre la pandemia, no porque vamos a tener una bola de cristal, ni mucho menos, pero decir, en base a la experiencia y la acumulación de este año de la pandemia, ¿cuáles serían los próximos pasos o los próximos pequeños escenarios tener a nivel local y el escenario político del país, que sí es caótico, ¿no? Digamos, aquí puede desencadenarse cosas muy, muy dramáticas si no hay una madurez de las élites y de los sectores, fundamentalmente del gobierno, que no tiene una visión de la complejidad y no tiene una comprensión de la sensibilidad al conflicto. Entonces, el accionar, incluso tratando de resolver cuestiones de la pandemia, genera más tensiones y más conflicto. Estar atentos a eso, creo que no lo hicimos bien en el pasado. Perfecto, pues con esto llegamos a la recta final. Estamos ya en los últimos 5 minutos de este espacio. Yo agradecerles mucho la participación. Creo que quedan muy buenas claves para la reflexión. Y me gustaría pues cerrar nada más dejándoles la palabra nuevamente, pensando en si hay algo que en un minuto quisieran decir para ver hacia adelante. ¿Alguna frase, en un enunciado que quisieran dejar viendo hacia adelante de cómo hacer para retomar esto que decía Marina, ¿no? De vivir la pandemia no como la oscuridad de la tumba, sino como la del vientre materno. ¿Alguna frase hacia adelante en un minutito o menos
para cerrar nuestro panel y muchísimas gracias por compartir acá. Entonces, les dejo la palabra para la última frase de este panel regional de construcción de paz en tiempos de COVID. Empezaríamos entonces contigo, Pau. Gracias, Dani. No, pues creo que ya hemos colocado bastantes claves. Yo quizá me quedo, pues como última reflexión con algo que implícitamente hemos dicho, ¿no? Que este contexto y todo lo que nos ha removido en los distintos niveles, ¿no? Desde lo personal, lo social, lo político, que ya bien apuntaba Carlos, ha dejado o nos deja como un gran legado la claridad de cuán interdependientes somos y de cuánto, no solo entre nosotros, entre las personas, sino con el entorno, con el ambiente con el que nos movemos, ¿no? Y creo que tuvimos en un momento, y quizá muchos seguimos teniendo, la aspiración de que ese legado, esa reflexión, esa sí, reflexión de vida y de visión de mundo, no pase desapercibida. Entonces me quedaría con eso, con rescatar lo que esa interdependencia nos da, nos interpela para nuestros procesos, para nuestros países, para los sujetos con los que trabajamos y para los cambios que queremos construir, ¿no? Creo que es un aprendizaje potente que nos deja una experiencia tan compleja, dolorosa y sin precedentes, y que la podemos aprovechar. Y bueno, muchas gracias a todas. Gracias, Carlos, Marina. Me dio mucho gusto compartir con ustedes, también con Ana, que ya no está, a quienes participaron también un gusto, y gracias, Dani, por moderarnos. Gracias a ustedes. Carlos, última reflexión. Bueno, yo creo que, y se veía en este panel, yo creo que los constructores de paz somos estructuralmente optimistas. Y yo creo que tenemos que seguir siendo optimistas, o sea, la pandemia y lo que venga y todo no nos debe asustar, sino que solo por vernos más acuciosos, más entregados, y saber que la construcción de paz no es un proceso de un día para otro, sino que son grandes movimientos sociales y sistémicos que van a lograr que la paz más adelante sea una relación social estable. Ahorita es totalmente inestable. Entonces, seamos optimistas, sigámonos acompañando, y qué lindo haber compartido también con Marina, con Pau y Ana, que Ana ya tenía tiempo de conocerla, y creo yo que Dani, gracias a ti también. Y para que les cuente una anécdota, ahora por estas conexiones, Dani nos va a acompañar el próximo jueves en un evento de Fundación ProPaz sobre el Acuerdo de Escazú, que es una de nuestras batallas también por lograr que el Acuerdo de Escazú sea ratificado por el gobierno de Guatemala. Entonces, ya estamos construyendo y estamos conectándoles. Gracias y que les vaya muy bien. Sin duda, y eso es algo que también tenemos que agradecer a AFP junto con la invitación, que nos ayudaron a atender ese puente. Y por último, entonces, Marina, te dejo la nada complicada tarea de dar la última reflexión de la jornada. Órale. Pues, para nutrir la esperanza, creo que muchas veces los constructores de paz nos sentimos como muy minoritarios, los que tenemos ese lente, y se me hace que ese contexto también ha hecho que hay cada vez más personas que compartimos la necesidad del cambio en lo ambiental, en el sistema de salud, en el papel del Estado, en la necesaria solidaridad. Entonces, pues en marcha muchas veces no estamos solos, o sea, eso es, creo que algo que estoy viendo en la pandemia, sí, esos niveles de interconexión que hay que ahorita ir tejiendo en articulaciones. Y te dejo el último minuto para que puedas decir gracias a todos en todo caso. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a todas, todos. Gracias a las colegas de Alliance for Peace Building. Les invitamos a que sigan disfrutando y aprovechando de todo lo que hay en esta PeaceCon 2020. Y como nos dice Octavio, pues avanzar hacia esa narrativa de inclusión donde podamos honrar la historia de todas y todos para la transformación social también. Muchísimas gracias. Fueron intervenciones muy ricas. Con esto estaríamos cerrando. Hasta pronto. Okay, gracias por acompañarnos. Chao. Chao.
Chao, gracias a todas. Un gusto. Chao.